Venir, buen día. No, gracias por invitarme y recordar lo que fue hace 20 años, ¿no? Y bueno, los felicito por los estudios y ya voy a ir a conocer parte El resto del edificio. el resto del edificio. Bueno, con Guillermo empezamos juntos, casi juntos, porque diferencia de meses. Sí. Diferencia de meses, allá en los 80, en el ET10, y teníamos el horario pegadito uno al lado del otro. Sí, teníamos. Bueno, incluso esa mañana Vivimos algo muy especial. vivimos algo muy especial. Bueno, lo que recuerdo son algunas horas antes de ese 29, porque yo había ido a Buenos Aires a cubrir la elección presidencial. La elección que ganó Menem, pero terminó siendo Kirchner el presidente de la Nación. Y volví al 28. Y el 28, cuando llegábamos a Santa Fe, ya había agua sobre el puente, sobre el Salado. Y yo digo, ¿qué está pasando acá? ¿No? Porque uno nunca imaginaba lo que ocurrió después, ¿no? Y digo, esto huele muy mal, ¿no? Entonces preparaba mis informes sobre lo que había sido la elección presidencial y al otro día, llegaba a las 5 y pico a la radio y a las 6 de la mañana aproximadamente, no sé si ustedes recuerdan, porque estábamos ahí en el... Bueno, estudio. Ale estaba como productora, ¿eh? Estábamos los tres. Claro, estábamos los tres. Los mismos tres de aquella época estamos acá. Estaba Trento en la calle. Sí, Estaba Trento en la calle, Juan. Y bueno, ahí llega el intendente, se apersona en la radio y bueno, dice, la situación está muy, pero muy complicada, ¿no? Y bueno, ahí le dijimos, bueno, pase a estudios, y ahí, bueno, todo el mundo corriendo. Pero uno antes ya aventuraba que la cosa estaba muy mal, ¿no? Porque ya los vecinos estaban levantando por su propia cuenta algunas paredes, bolsas de arena, como creyendo que esos muros iban a contener el agua, y después fue imposible, primero, ¿no? Y segundo, creo que nadie está preparado para una catástrofe, ¿no? Sí, lo fue. Y tercero, creo que es imposible escindir el laburo de periodismo con el de ser humano, ¿no? Es decir, a mí me marcó, a vos te marcó, Cata, Juan, Silvina, que estaba en estudio. Estaba Luciana Tricheri, me parece, también en la calle. Estaba haciendo móvil, sí. Sí, haciendo móvil. Juan. Y creo que, porque tenés que multiplicarte, es decir, informar por un lado, contener a la gente. Mientras uno hacía el programa, otros estaban en el hall recibiendo a la gente que decía, yo no encuentro a mi hermana, no encuentro a mi papá, no encuentro a mi abuelo. Eso pasaba. Eso pasaba. Los mismos periodistas que tenían que relatar estaban muchos evacuándose. También, o sea, había muchos compañeros que tenían por ejemplo, su familia. Esta mañana yo hablaba con Gise. Claro, con toda la familia de ella. Gise Bayone, que, bueno, los papás se inundaron. Bueno, y tuvo que seguir laburando, y tuvo que seguir trabajando, y todos tuvimos que seguir trabajando. Y bueno, fue... que nos quedamos todos, ¿eh? Nos quedamos todos. Nadie dijo, se me venció el turno. No. No. Horas. Fueron horas, ¿no? Pero te decía que nadie está preparado para una catástrofe, ¿no? Pero también te marca en lo personal, ¿no? Porque uno tenía que multiplicarte, como te decía, y terminabas a lo mejor el programa y te ibas en una embarcación a ayudar gente, por ejemplo, o ibas a anotar quién no encontraba a su papá, a su mamá. Se inundó el hospital de niños y un día la radio, creo que estabas vos en el programa a la media mañana, yo me había quedado porque, bueno, un voluntario ofreció una embarcación para ir a ayudar a los barrios, ¿no? Y llega al hall un hombre y me dice, mirá, tengo que hablar con ustedes. ¿Qué pasa?
mi nene, mi bebé, estaba en neonatología del Hospital de Niños y no sé dónde está. O sea, la desesperación de un padre de no poder encontrar a su hijo en aquel momento, ¿no? Y bueno, fueron momentos trágicos de correr, de desorientación, y uno salía, incluso me pasó personalmente, mi familia se fue a Guadalupe, yo me quedé solo, porque yo vivo a 1,5 cuadras de la radio, o sea, iba de la radio a casa, de la casa me cambiaba, iba a una embarcación, a un helicóptero, salíamos con Juan, una vez prácticamente desembarcamos una lancha en la esquina de Casa de Gobierno, para que ustedes tengan una idea de lo que era, ¿no? Porque en un momento estuvo a punto de cubrirse toda la plaza. Sí. ¿Te acordás que vuela Claro. la circunvalación? Vuela así, claro, Se claro. tomó la decisión a las 2:30 de la mañana, del mediodía. Y estábamos, me acuerdo que estábamos con Juan y bueno, y llegamos a Cruz Roja y vi a una señora en un segundo piso y no podía bajar, ¿viste? Y nosotros no somos rescatistas, ¿no? Y casi se nos cae la mujer al agua, entonces tuvimos que, o sea, alguien trepándose para que esta señora pueda bajar, embarcarla y llevarla a un lugar seguro, ¿no? Porque estaba desesperada gritando. Y la otra postal y otro recuerdo, después vamos a hablar de los recuerdos, ¿no? Porque sí. también es una cuestión muy, muy dramática el tema de la pérdida de recuerdos, ¿no? Pero algo que me quedó muy marcado es, a ver, encontrar palabras, ¿no? Es ver a la gente en la calle en soledad y con la mirada perdida. Parecían, perdón la palabra, pido disculpas, zombies. Zombies. No, yo llegué, o sea, Caminaban sin destino. caminaban sin destino, algunos con una bolsa colgada y sin rumbo. Luis, Guille, Sin rumbo. hubo gente que se tuvo que autoevacuar 2 veces, 3 veces, ¿no? Porque por eso no había rumbo, porque vos te corrías y el agua te corría un poco más, te ibas a la casa de un amigo y ese amigo se inundaba también, entonces escuelas que tuvieron que ser centros de evacuado y que después terminaron siendo también ellos evacuados porque no paraba de llegar el agua. Ahora, está Luciana, después vamos a reproducir el momento donde estamos los dos, porque Sí, terminaba sí. tu programa Sí. y en ese instante yo arrancaba, pero no era más que una... Pero vos llegaste antes porque te Sí, habías enterado. porque que estábamos todos estaba desesperados. En emergencia, ¿no? Y vamos a reproducir el momento porque tenemos las porque imágenes. siempre llegabas tarde. Y La verdad que llegaba empezaba el programa por teléfono. Caminando. La ruta. Cualquier cosa. Siempre laburé como pude hasta el último minuto. Está en línea, si te querés poner auriculares. Sí, sí, sí. La vamos a saludar a quien era una movilera, nuestra compañera en ese momento. A ver. La puede saludar a Luciana. Luciana. Doctor, ¿cómo le va, Luis? Hola, ¿Cómo hola. andan? Bueno. Fui movilera de los dos, yo tuve el privilegio de ser movilera de los dos. Mirá cuando cuente, cuando ya no estemos más, Sí. y ella venga a hacer palabras de buenas de Pero nosotros dos. Luis es mucho más grande que yo, es un par de meses. No, sí, vos Claro, yo uno de te llevo un agosto. año. Sí. Yo soy de noviembre y vos Y sos de agosto. Agosto. Bueno, un par de meses nos llevamos. Nos llevamos un par de meses. Por eso yo lo trato de señor. Bueno, ¿cómo fue aquello? Bueno, la verdad que los escuchaba a ustedes y es como un déjà vu, ¿no? Volver 20 años atrás. Hoy todo el día para mí fue mucho recuerdo intentando volver lo que pasaba hace un montón de tiempo, que por otro lado fue ayer. Y lo escuchaba recién a Guillermo hablar acerca de esto de las miradas perdidas y de lo que sucedía en la calle, que es tan difícil quizás transmitir hoy a los chicos más chicos, porque fue una situación imposible para todos. Imposible a tal punto que quizás, no sé si se acuerdan ustedes, nosotros que trabajamos en la radio hasta nos pusieron psicólogos, ¿se acuerdan? Para procesar todo lo que en ese momento estábamos viviendo, que se suponía que teníamos que ser profesionales, se suponía que teníamos que estar preparados para un montón de cosas, que de pronto fue una escuela del día a día, porque nadie jamás pensó ver 1/3 de la ciudad de Santa Fe bajo agua,
jamás pensamos que íbamos a tener que contar con palabras, porque en esa época la radio era solamente palabras, sonidos y silencios, porque los silencios también fueron muchísimos en ese momento. Y bueno, contar cómo el agua iba avanzando de a poco en la ciudad. A mí particularmente me tocó también, yo era movilera, en esa época me tocó hacer ese día el turno de la tarde, y entré, porque estaba todo tan alborotado, entré antes y estuve desde el mediodía en el hospital de niños. Claro. Vos estuviste entonces, en el momento de la llegada de Reutemann. Exactamente, Cata. Que aparte, recordemos esto, éramos pocos los medios que estaban funcionando. Sí, porque los colegas del ET9, hay que recordar una cosa que no dijimos y me parece que si lo omitimos estamos cometiendo un error. El agua llega primero al recreo. Sí. Sí, sí. El agua llega primero al recreo, porque yo recuerdo que en hoy, el programa anterior, el día anterior, Néstor Gutiérrez. Néstor creo que es, Gutiérrez entra al estudio con el agua con el agua a la panza y con un reloj despertador que ¿Te se había acordás? detenido en el horario que el agua había entrado a recreo. Era el día anterior. Y eso es lo que Guille, Hoy, un yo 28. digo, habiendo pasado 24 horas antes eso. Sí. A ver, recreo es Santa Fe. Sí. Es Santa Fe. Pero, ¿Cuál es la distancia, Luis, la diferencia entre Santa Fe y dice, recreo? Cata, perdón, nosotros a la tarde, a mí me toca eso también. A la tarde nos empieza a llamar, estábamos en la radio, estábamos en el programa de la tarde, y me empieza a llamar la gente que estaba entrando el agua en recreo. Y recuerdo que vinimos a la fiesta y ya sobre lo que era Ruta 11, llegábamos hasta el semáforo de la avenida de Recreo y el agua llegaba ahí. Ujú. Y no entendíamos porque el salado estaba lejísimo. Y decíamos, ¿cómo el agua del río que llega hasta acá? Y estuvimos un par de horas ahí y vimos cómo ya avanzaba sobre la ruta y cómo después tomaba todo. Y decíamos, ¿y esto a dónde va? Y había autoridades, evidentemente eso estaba, pero no sabíamos. Yo también pensaba eso, pensaba 20 años atrás, ni sabíamos el tema de la defensa, que había una defensa, que faltaba un pedazo de defensa. Nosotros no sabíamos como para poder prever lo que podía venir después, pero además, fue como que íbamos de a poquito contando el avance del río en algo que nosotros no podíamos imaginar porque no contábamos con un montón de información que después contamos. Vos sabés que como vos estabas haciendo a la tarde, a ver, todo empezó mayoritariamente a la mañana del 29, pero la violencia del río fue a la tarde, porque ahí ya pero claro, en los barrios del... fue caótico. Claro, Porque ya ahí era algo. más rápido. Ahí se dio la velocidad, donde 20 centímetros pasaron a ser 45, Exacto. a un metro, a un Ahí es metro donde 50, y eso realmente, fue de Santa Rosa de Lima para el sur, gente que te decía, yo miraba al fondo allá en el terraplén y no veía Claro. nada. Cuando me volví a dar vuelta veía que venía el agua. Y cuando me di vuelta la tenía acá en casa. Exacto. Y la tenía adentro. Eso fue, Guillermo. La velocidad. La velocidad y sumaré la desesperación de la gente, ¿no? Porque muchos no creían que iba a llegar a la Sí, casa. no se querían ir. Y no se querían ir, ¿no? Y de pronto empezaron a subir algunas pertenencias a una silla, después a un armario, después a una escalera, después a la terraza, y después se subieron a la terraza. Ujú. Y empezaron a llamar desesperadamente porque ni la terraza alcanzaba, ¿no? Y tuvieron que llegar, bueno, y llegaron con algunas horas porque también estaba muy desorganizada la posibilidad de evacuar, ¿no? Tuvieron que recurrir al ejército, ustedes recuerdan a la noche los Sí. anfibios, Sí. rescatando gente Sí. de los... Y Gente también, de los recordemos, techos. Guillermo, Sí, los disparos a la noche. también. Hubo momentos muy duros. Sí. Gente que te decía, escucho disparos. Y es verdad. Contemos Los esa mitos, parte de esa y historia. después hubo mucho, como había mucha desinformación porque nadie sabía nada, empezaban los mitos y que yo vi gente que se moría en tal lado y que después eran muertos que nunca aparecieron en registros, digamos. Sí, pero No, lo de disparo no. ocurrió, ¿eh? Y lo de los disparos sí, obvio, sí, porque sí. la gente estaba, a ver, no había luz, estaba todo a oscuras, lo único que te reflejaba era la luna a la noche. La luna, yo no me voy a olvidar de esa luna llena
en los barrios en el oeste, ver el río en el medio de la ciudad con la luna reflejada en las calles. Era una cosa... Vos sabés que los 2 primeros días fueron días de, no sé si te recuerdan, de mucha inestabilidad, lluvia, frío. Después cuando sale la luna, que cuando sale se despeja, las condiciones mejoran, la gente estuvo semanas arriba de los techos, y cuando nosotros recorríamos la zona que parecía zona de guerra, porque era absolutamente todo lleno de destrucción por donde mirabas, mugre, suciedad, barro, humedad, la verdad que era un asco caminar por cualquier parte de la zona oeste de la ciudad, y la gente en los techos y decía, esta es la nueva vecindad, es la vecindad de las estrellas, que es lo que recordaba yo también, que me dijo un vecino, y me quedó tanto esa frase de la vecindad de las estrellas, porque se armó una suerte de nueva vecindad, y aparte de solidaridad entre los vecinos que estaban en los techos aguantando, una comunidad distinta al barrio que identificaba antes. Y otra cosa que siempre recuerdo es ese hospital de niños, como digo siempre, como último lugar de la resistencia de la gente. Porque fue la gente la que intentó resistir la llegada y el embate del agua, porque había tanta soledad. Eso que vos recordabas recién, Cata, de Reutemann, que va con el ministro de Obras Públicas, que en ese momento era Hammerling, no sé si seguramente Luis y ustedes se deben acordar. Van y recorren, y la gente bolseando, y ellos mirando cómo la gente, porque no había nadie, ni fuerza de seguridad, no habían llegado ni los anfibios, estaban los muchachos del COVEN, ¿se acuerdan del COVEN? Que también no había planes de contingencia, no había punto de encuentro, no existía todo eso que aprendimos después a la fuerza, lamentablemente. Entonces era el caos, la gente corriendo, y me acuerdo Reutemann y Hammerle que iban caminando mirando todo como diciendo, la gente diciendo, manda a alguien. Claro. Sí. Manda a alguien, porque tampoco nadie decía qué hacer. El enojo de la gente. Yo con respecto a este tema del hospital de niños tengo quizás el recuerdo más amargo, porque a las 17 horas de ese 29 de abril, vos te acordás las campañas que hacíamos en el ET10 para armar la casita de las madres. Ajá. Claro. Y ese día a las 17 se inauguraba la casita de las madres. No, terrible. Todo un esfuerzo de las campañas, hacíamos en la tecnológica, con la radio, con el ET10, hacíamos 2 o 3 festivales, se juntaba dinero y se le entregaba a la fundación del Hospital de Niños. Y ese día inauguraban ellos 4 habitaciones nuevas, que en el programa de la mañana habíamos pedido si podían ayudar electricistas, pintores. Sí. Cuando era las 5 de la tarde había 3 metros de agua arriba de la casita de la madre. Entonces, estas historias nos van a marcar de por vida. Pero si yo tuviera que elegir un momento, y si lo podíamos elegir cada uno de los 4, así te libero. Como éramos muchos, pero éramos pocos, porque cada uno tenía sus problemas, como conductores y locutores y periodistas y productores de LT10, yo no olvido que una noche me tocó hacer la noche. Claro. Y la noche era el agradecimiento de la gente que con una radio arriba de los techos te decía, siento la compañía de ustedes, estoy solo acá, estoy solo. Y se sentía los perros ladrando, se me pone la piel de... Los perros ladrando, se escuchaba un disparo, y me decía, esa persona está sola desde hace horas está sola. ¿Cuál recordás? Te pedían las lanchas, te pedían ayuda, te pedían que les lleven agua. Te pedían, aparte la compañía era tan valiosa en tantas horas de angustia ahí arriba, de la nada, porque era los helicópteros, ¿se acuerdan los helicópteros y las luces apuntando en los techos también? Bueno. Los centros de evacuado con los sol de noche, porque no había, como contaban ustedes también, no había electricidad. Esa fue otra cosa, que creo que lo dijo Guille cuando yo justo estaba en previa, que decía, estuvimos ¿cuántas horas sin dormir? ¿Cuántos días sin dormir? Si dormíamos nosotros en la radio, dormimos una semana, nosotros como periodistas, digo, habíamos dormido 2 horas por día, 3. No se podía. O en el hall de la radio. O en el hall de la radio. Sí. Bueno, la gente está agradecida de eso, Sí. Siempre lo recuerda. Sí. Siempre recuerda Sí. eso que se vio, porque estaban perdidos muchos. Y nosotros mismos teníamos familiares que tenían situaciones extremas. Y también, no sé si lo mencionamos, ¿no? Pero el aporte de los estudiantes universitarios cuando hicieron la llamada lista de desencontrados.
de desencontrados. A mí no me gusta decir lista de desaparecidos, que tiene otra connotación muy trágica, ¿no? Muy trágica. Pero gente que llegaba a la universidad y decía, yo no encuentro a mi esposa, no sé dónde está mi hija, no sé dónde está mi nieto, ¿no? Y se confeccionaba una lista y se la cotejaba. Y tal vez vos te enterabas a los 2 días que tu nieto está en un centro de evacuados en la terminal de ómnibus, o está en el colegio de oratrices, o está en tal lado, ¿no? Es decir, era la angustia, sumado a lo que decía Cata, de lo que podía ya haber sido el destino trágico de muchos, y fue de muchos, ¿no? Y fue de muchos. Los que coordinaban eso eran los primeros que empezaron con eso, armar una lista, pero porque, ¿qué pasaba? En el caso de LT10, era una de las pocas radios, LT9 había salido de aire porque LT9, la planta LT9 y Canal 13. Canal 13 que Canal también 13. tenía su planta transmisora, que la vieja planta transmisora del cruce de la 70 con lo que hoy es Circunvalación Oeste. Entonces las dos habían 2 grandes medios además, porque en ese momento no era tanto el mapa de medios que había. Entonces, la verdad que iban todos a la radio y decían, no encuentro mi hijo. Salimos todos corriendo, lo perdí, no sé dónde está. Entonces ahí entraba en una lista que empezaron a coordinar los chicos de la FUL, de la Federación Universitaria del Litoral, de todas las facultades, y iba la gente, decía, no encuentro, y ponían el nombre. Y después nosotros, Cata, vos te debes de acordar, leíamos esas listas, a veces pasábamos horas porque era importante. Horas, y pidiendo pilas. ¿Te acordás que no había pilas? O que las vendían a precios irrisorios. Alimentos, frazadas. Me acuerdo las palabras y hasta me suenan como... ¿Viste cómo te retumba? Sí, porque recordar cómo los decíamos era todo el tiempo, 24 horas haciendo este tipo de mensajes. Y te digo, y ahora ya creo que estamos por cerrar, porque una de las imágenes que también me quedan, y como productora que en la parte periodística con Guille siempre me va a quedar marcada, son esas botas amarillas que tenía puesta Marcelo Álvarez cuando ingresó al estudio, desencajado a las 6 de la mañana, las botas altas hasta la rodilla, de venir, de andar por varios barrios, y cuando veía que ya la cosa no iba. Y ese intendente desencajado a las 6 de la mañana fue donde ahí yo caí, que la cosa era un antes y un después. Dice, hola, nos casamos el 8 de marzo, no me quedó nada en casa, perdimos todo, inclusive ni siquiera me quedó una sola foto de mi casamiento. De estas historias hay todas, a montones. Yo recibí en mi casa, en barrio Sargento Cabral, 2 familias, salí a la calle a ayudar, los vi perdidos y los traje a mi casa. Eso fue otro tema. La solidaridad que el santafesino, hay que destacar, al margen de que de todas las provincias recibimos algo. Los docentes trabajamos muchísimo, asistiendo a las familias que se establecieron en las escuelas. Si se abrieron todas las escuelas, o por lo menos la gran cantidad, y muchas instituciones, sus clubes, todos. ¿Tenés alguno para no leerlo todo yo? Dice, viví en Bolivia y Brasil. 29 a las 6:30 estaba en mi casa. 29 a las 12 no veía el techo de mi casa. Estuve de guardia en el Hospital Cuyen, llegaban gente de todos lados, enfermeras mojadas, habían perdido todo. Hay tanta historia para contar, lo que vimos en el hospital fue la casa grande de tantos, dice Graciela en YouTube. Yo sí les puedo contar, pasé arriba del techo 9 días seguidos. No había manera, no me llegaba la ayuda. Alcanzamos a bajar cosas, a sacar cosas de la heladera y las racionábamos. Este es un testimonio para tenerlo, para guardarlo. Es impresionante la cantidad de mensajes que llegan, Luis. Y hay uno que dice, hola chicos, ¿cuántos recuerdos me trae esta entrevista? Yo fui a la radio LT10 para poder encontrar a mi abuelo ese 30 de abril. Él había desaparecido el 29 de abril y no lo encontraba por ningún centro de evacuados. Y bueno, obviamente nos encontramos con lo peor. Mi abuelo falleció ese mismo día y vivía en Barrio Chalet. Dice, se llamaba Ángel Gramajo. Recordemos que trabajábamos todos, trabajó Ariel Tarico, el Moncho Aranda, todos, no había una sola persona. Toda la gente de administración, todos. Sí, vos citaste un mensaje, Luis, que también es una parte dramática. No sé si después habrá tiempo de hablar de la post-inundación,
¿no? Y el regreso a casa, que también fue un momento dramático, ¿no? Pero un capítulo es el capítulo de los recuerdos, ¿no? Hoy en día, y sobre todo para las nuevas generaciones, en la era digital, con tu celular vos sacas fotos, grabas videos de tu casamiento, del bautismo de tu hijo, etcétera. En aquel momento existían pocos celulares y tampoco sacaban fotos. Eran para comunicarse simplemente, ¿no? Y que lo tenían muy pocos también, ¿no? Pero muchas veces lo afectivo y lo emotivo en una celebración de cumpleaños, en un recuerdo, está ese lazo que te marca en el corazón, es decir, abrir el halcón de los recuerdos y decir, mira, este era mi abuelo, una fotito de mi abuelo cuando tenía 80 años y me llevaba en brazos. O, bueno, esta es la foto de mi bebé cuando nació. ¿No? Todo eso se perdió, Sí. es decir, se perdió la historia personal. Y cuando se pierde la historia personal es tan dramático como perder... Es identidad. Es identidad, ¿no? Es un capítulo que es decir, a mucha gente, muchísima gente, se le borró el pasado prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que te ata a los momentos de felicidad en tu vida? Totalmente. Bueno, Luciana, te dejamos porque tenemos que hacerle escuchar y hacerle ver a la gente un testimonio. Un beso grandote, gracias por participar. Un beso a los dos, a los tres, Cata, un beso enorme Beso también. grande, a Luchi. todos, Beba también. Nos Un vemos. beso, Luchi. Chau, chau. Bueno, y acá el momento donde estábamos los tres, estaba en producción Alejandra, y se produce ese instante cuando vos estabas con él, con el ingeniero Álvarez. Creo que yo participo en un momento y dice esa famosa frase. Quédense tranquilo, ¿cómo era? San Agustín, varios... Los barrios del oeste y el sur, que supuestamente el agua no les iba a Y vos le llegar. repreguntás también. Sí, yo tengo una visión ¿Cómo lo ves? muy particular. Yo lo conocí al intendente Marcelo Álvarez. Si vos revés este video, vos ves que todos corremos allí en el estudio y también el intendente recibía llamadas telefónicas, ¿no? Sí. Y a medida que iba recibiendo llamadas telefónicas, iba anunciando, iba Como modificando el mensaje, sí, ¿no? Particularmente creo que esto, yo tengo mi visión, el intendente recibió una pésima información. Y es un tema que nunca se investigó, ¿no? Porque se cargaron las tintas sobre el que daba el mensaje, pero no el que había mal informado de lo que estaba pasando. Esto nunca se llegó a investigar, nunca se investigó quiénes lo llamaron a Marcelo Álvarez aquella mañana para decir que los barrios tal se iban a salvar y barrios tal corrían peligro. Él tampoco lo dijo. ¿Eh? Nunca lo dijo el intendente Álvarez. Exacto. Nunca dijo... Te voy a confesar algo A ver. en aire esta mañana. Tiempo atrás, yo estoy en casa, timbre, era el ex intendente Marcelo Álvarez. Me dice, mirá, ¿puedo tomar un café con vos? Sí. Yo estoy cansado, llevo 15 años sin que la justicia me diga si soy inocente o culpable de lo que pasó. Me dice, ya no doy más, me dice. A los 15 días te murió en un ataque. Él cardíaco. sentía por dentro que ya se había agotado. A los 15 días muere en un ataque cardíaco. Yo no sé ese marco porque hubo una discusión que también se vio en alguna filmación entre Álvarez y Reutemann en aquel momento, no sé qué habrán discutido, ¿no? Pero
Álvarez recibió una pésima información. Eso, decía, ¿quién brindó esa información para que el intendente diga lo que dijo? Porque en realidad hay distintos niveles de responsabilidad. Yo entiendo, o sea, la mala información, es decir, alguien le habrá dicho, no anuncies una evacuación masiva, claro, cuando como se presentó, dijo, esto está todo, sí. está todo muy complicado porque va a ser un caos la ciudad. ¿Alguien le habrá dicho eso o no? Bueno, son las dudas que se llevó Marcelo Álvarez a la tumba. Lo ponemos en imagen, aquellos que no la puedan ver, después lo vamos a tratar de pasar a palabras. CEPRIC Postal, con servicios internacionales, courier, envíos de muestras para exportar, puerta a puerta, de Santa Fe al mundo. CEPRIC Postal, llama 410. La cola, por favor. Sí, que traten de no hacerlo. Teper, una aclaración. El corte, cuando uno dice corte y acá parece que se cayó el puente. El corte es de tránsito en este momento en la autopista Santa Fe Rosario, es porque seguramente Vialidad Provincial está haciendo batimetrías. Esto va a durar un tiempo y a lo mejor en media hora, una hora se habilitan las dos manos nuevamente. Claro, comunitaria. Insisto, todas las vecinales tienen que ser abiertas en el día de hoy para recibir a los evacuados. Hablando de lugares para evacuados, Ana Salgado, directora de la Escuela Monseñor Saspe del barrio Santa Rosa de Lima, está ofreciendo la escuela para los evacuados del barrio y quien lo necesite. Y sigue el reclamo para las autoridades del Ministerio de Educación. Para que... Señor Saspe, Ana Salgado, muchísimas gracias. Es un sector que no se inundó, no se va a inundar, porque estamos en la zona sur de la ciudad y solidariamente se está comprometiendo con otros vecinos de la ciudad. El intendente acá significa una amenaza permanente, es decir, qué zonas en estos momentos hay que trabajar con arenas, bolsas y defensas y qué zonas hay que evacuar. Y el carácter del presidente de la para que la policía de la provincia de Santa Fe brinde la colaboración necesaria. La pregunta, y le digo que hace desde ayer a la tarde que estamos en el lugar, hemos retirado del lugar. Ajá. Y tiene la policía acuartelada para la emergencia. Para la emergencia. Ajá. Sí. ¿Tiene móviles para llegar o usted requiere algún tipo de movilidad especial? Porque ¿La cuadra y qué están necesitando la escuela? Bueno, los chicos son el total de 100 y hay gente adulta. CEPRIC Postal, con servicios internacionales. Bueno, hasta ahí, lo que ustedes fueron escuchando en audio y los que no lo podían ver, era un ritmo de un lugar de mucha tensión, porque vos dijiste bien, yo no había percatado de eso. Él recibía mensajes a cada rato y le contestaba a la gente. Estaba Piro Monzón, estaba vos. Siam, estaba Gaby Farías. Estaba Martín Rueda. Martín Rueda como operador. Sí, Martín Rueda. Bueno, varios, ¿no? Sí. No, varios. Y él iba contestando. Sí. No se corta, atención, que esto, el otro. Tenés razón. Yo no me había fijado en ese detalle. Él le iban llegando mensajes. Y en el medio la gente con todos los mensajes, porque todo eso era en vivo, escuchando al intendente y toda la gente mandando mensajes, llamando, desesperada. Fíjate qué detalle lo que decías hoy, ¿no? Tal vez en la mañana del 29 fue el ingreso, ¿no? Pero ahí había una comunicación de Ana Salgado poniendo a disposición la escuela para evacuados. Claro. A las horas, Ana Salgado estaba arriba de los techos con los chicos. Exacto. Que Ana Salgado falleció hace 20 Hace días. poquito. Sí, menos de 20 días. Ahí Paz dice, ¿hay otro audio? Hay otro audio, vamos. Todo el barrio Centenario, la Villa del Centenario, barrio Chalé, barrio San Lorenzo, barrio El Arenal, todo eso no van a tener ningún tipo de inconveniente. Esa es la famosa frase. La que se repite, que ahora vos mencionás que le iban pasando la data. Repito, para mí fue, en este caso recibió una pésima información, iba recibiendo el mensaje, en los cortes, hablaba por teléfono, esto lo vimos nosotros en persona, allí. Iba cambiando el panorama minuto a minuto, ¿no? O sea que alguien estaba informando y estimo yo, porque no estaba en la cabeza del intendente, que alguien le sugirió no anunciar la evacuación masiva de todo el cordón oeste. Porque iba a ser un caos la ciudad. Estimo
es una interpretación mía Sí. de lo que fue, ¿no? Y que si lo pasamos a la realidad, hubiera sido un caos. Vos te imaginás todo el mundo diciendo... Creo que ¿Cómo o sea, anunciás una evacuación? a ver, nadie está preparado para una catástrofe, ¿no? El terremoto de México de 1986, ¿no?, que dejó una secuela de muertos, heridos, nadie está preparado para una catástrofe. O sea, una evacuación masiva era imposible. O sea, ¿con qué medios? Pero también tuviera que haberse previsto algún grado de evacuación a nivel provincial, a nivel de una municipalidad, no sé si tenían suficientes medios, ¿no? Pero al haber llegado el agua a Recreo, vos te imaginabas que podía llegar a la ciudad de Santa Fe en horas. Incluso esa mañana del 29, yo recuerdo que Juan Trento estaba en el Jockey Club, Claro. la entrada de Estado Israel, Gorostiaga, y dice, esto es un mar, y los caballos flotaban. Ujú. Y lo estaba contando al aire con el intendente ahí, el intendente no podía, decía, no puede ser, Juan. Sí, le dice, sí, está pasando. Y no teníamos en ese momento imágenes, o sea, era el relato de Juan desde el lugar de la apertura del terraplén. Y le decía, te está entrando el agua. Y dice, no puede ser, le decía Marcelo Álvarez. Sí, le dice, intendente, está entrando el agua. Eso pasaba todo, era así, en minuto a minuto de la tragedia. Acá hay una persona que marca algo interesante, dice, una nota de color en tanto dolor, dice, yo fui uno de los autoevacuados o evacuados, estábamos en casa de familias cualquiera, y llega una información de que había que ir a anotarse. Ahora que estoy recordando, como te dije, lo de Ginés González García, digamos, el centro de operaciones era el Ministerio de Producción, Boulevard Urquiza. Sí, sí. Boulevard Urquiza, dice. Éramos una fila tan larga, todos cabizbajos, todos contándonos qué te pasó, cómo fue, qué ocurrió, que en un determinado momento nos comenzamos a reír. Ella se acuerda de eso. Y nos miramos. Y claro, la mayoría estaba con ropa de dormir, con batas, con pantuflas, y así estábamos todavía de un par de días, porque no teníamos ropa, no teníamos nada. Claro. Entonces nos mirábamos y decíamos, pero mirá cómo estamos. Ni te dabas cuenta cómo estabas. Y dice, una sonrisa que se fue contagiando entre tanta angustia, y nos volvimos a mirar y decíamos, mirá de qué estamos riéndonos. Mirá qué tragicomedia que es esto, ¿eh? Sí. Bueno, querías hablar de el después. Me parece que sería una brillante forma de cerrar este bloque con una reflexión tuya sobre el día después. El día después, no el 30, sino lo que fue la Santa Fe después. Bueno, desde distintos puntos de vista, Luis. O sea, primero, los muertos y los muertos colaterales que dejó esto. Segundo, incluso esto lo hablaba, en su momento hizo un estudio el cardiólogo Lichieri sobre la cantidad de consultas e intervenciones de gente afectada cardíacamente. Es decir, la angustia, el hecho de haber perdido todo, es decir, llevó a un aumento considerable de las consultas cardíacas en Santa Fe. O sea, desde el punto de vista de la salud, bueno, digamos, una secuela muy grande desde ese lugar, desde ese punto de vista, ¿no? El otro tema es la vuelta a casa, ¿no? La vuelta a casa y no encontrar nada. Y como dijo en estos días Gise, llegar y tener olor a humedad y estar oliendo el salado dentro de tu casa, es una postal muy fuerte, porque tuvieron que pasar meses, ¿no? Y tuviste que reconstruir tu casa, tuviste que reconstruir tus muebles, los recuerdos ya no están más, ¿no? Esto es lo que dejó. Y lo que dejó también, no sé si ustedes lo comparten o no, es también que la inundación fue una bisagra y que partió en dos la ciudad de Santa Fe. Partió el este del oeste.
antes, hace tiempo atrás, había una movilidad social y territorial. Es decir, en el oeste estaba tu carpintero, tu tapicero, aquel que te vendía la leña. Y esto se perdió. O sea, esa movilidad se perdió, ¿no? Y prácticamente se perdieron negocios, se perdieron pequeños emprendimientos, despensas. Es decir, se perdió mano de obra, se perdió trabajo, ¿no? Y eso también es una secuela social que dejó muy grande la inundación de Santa Fe, ¿no? Y que todavía no sé si se ha recompuesto o no, y queda en la memoria de muchos. Y de las nuevas generaciones, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, nunca más a las inundaciones, me parece que es un dato importante decir. ¿Y por qué? Y porque venimos de sequía y Protección Civil dice, señores intendentes, presidentes comunales, adecuen sus instalaciones porque pueden venir grandes lluvias, ¿no? Pero por último, creo que también hay que remarcar un gran esquema de solidaridad de la gente, que más allá de esto significó un aporte importante en la contención de muchos, ¿no? Así como decía Luis, bueno, yo tuve que albergar oyente en mi casa, a 2 que estaban perdidos, hay mucha gente que colaboró. ¿Tu reflexión final, Alejandra? Sí, y que también nunca más sea para la improvisación, ¿no? Que creo que ahí se tomó conciencia de que un cargo público realmente tiene un peso muy fuerte. Las decisiones que toma un gobernador, un intendente, un ministro, te pueden cambiar la vida, y no terminar una obra pública también fue una tragedia. En realidad, por eso es un estrago doloso, ¿no? Porque hubo una decisión de no terminar o abandonar ese terraplén que nunca se terminó, la defensa que no se terminó. Que se había inaugurado. Claro, y que se había inaugurado. Entonces también me parece que es un llamado, hoy que se habla tanto de la función pública, de todos quieren participar en la política, esto es participar en la política, tomar responsabilidades y saber que en tus manos tenés la responsabilidad de una defensa que si está bien hecha le va a salvar la vida a un montón de gente, pero si está mal hecha o no está terminada, mata, como pasó en la ciudad de Santa Fe. Mi reflexión va por el lado de, quizás que es muy fuerte, que en el dolor nos unamos, pero en el dolor los santafesinos nos unimos. Como muy pocas veces mostramos una solidaridad impresionante. Y este tema puntualmente, el de el Salado, la inundación del Salado, nos corre transversalmente a todos, te haya tocado o no te haya tocado. Y nadie no le cuenta a sus hijos lo que pasó ese día, o no hay un solo abuelo que no le cuente a su nieto lo que vivió Santa Fe en esos días. Es como que nos une en el dolor, pero nos une también en la solidaridad. Y es un contrapeso, es un equilibrio de una balanza que tiene de este lado mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, mucha bronca también, y de este otro lado, el ver que a veces cuando nos unimos somos capaces de revertir hasta situaciones impensadamente críticas. Bueno, Guille, muchas gracias por haber venido. No, gracias por esta invitación, a pesar de ser una fecha dramática, pero que sirva, ¿no?, de alguna forma para la reflexión. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y también creo que es una deuda de la democracia, como decía Cata, la responsabilidad política y la desigualdad social, ¿no? Porque esto te generó desigualdad social, ¿no? Porque afectó a mucha gente de los sectores más carecientes fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, enorme agradecimiento. Ahora voy a conocer el resto del edificio, así que los felicito. Guillermo Tepper, un amigo de tantos años, trabajamos muchísimo tiempo juntos. Bueno, yo iba y venía, viste que a mí tiene esa costumbre de saludarme, de decirme volvé, te esperamos, andate. Bueno, espero que acá no me echan. Ahora un poco más tarde llegué temprano al programa, ¿no? Eso de empezar el programa por teléfono en un colectivo es propio tuyo. Pero hemos vivido cosas muy fuertes, hemos recorrido mucho tiempo de periodismo. Guillermo lo sigue haciendo en el ET10, yo acá en Aire. Amamos lo que hacemos. Amamos, es nuestra pasión. En su momento, mi vieja
me decía una sabia frase, vos tenés que estudiar, ¿no? Y yo estudiaba, y estudié estudiaba Derecho y trabajaba en la radio ya a los 18, 19 años, y trabajaba y estudiaba. Y mi vieja me decía, vos estudiá, después de tu vida haces lo que quieras. Y bueno, me recibí, tengo el título colgado y me dediqué a la radio por una cuestión sumamente pasional. Creí que estaba convencido que era mi pasión y dejé la abogacía, no ejercí la abogacía y me dediqué a la radio porque era realmente lo que quería hacer. Lo mejor. Gracias por venir, ha sido un gustazo invitarte. Un gusto, gracias. Y que aceptara la invitación. Gracias. Bueno, le agradecemos a sus amigos y a la gente amiga de LT10 que somos parte, bueno, yo me formé. ¿Quién puede desconocer que en LT9, en LT10 y vos y lo tuyo, todos nos han permitido crecer? Hay que ser agradecido. Sí. Uno después le puso su impronta, sus ganas, pero esa puertita que se abrió te permitió formarte. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Guille. En la puerta tenés que dejar un bono de contribución. Manuel Viola te va a acompañar a recorrer el... No traje factura. No, estuviste flojo ahí. Bizcochito. Viste que ahora llega el momento, esto lo contamos, que tenemos que hacer notas políticas. ¿A vos no te pasa que llegan con algo en la mano siempre? Bizcochito, un poquito de factura. Y yo decía, pero no era necesario. ¿De qué nos quieren convencer con esto? Estuvo con nosotros Guillermo Tepper, un verdadero lujo nos dimos de volver a estar juntos. Además, los tres estuvimos, Alejandra, Guillermo y quien te habla en aquel momento, en el 2003, y es como una película que pasó delante nuestro. Y una película que la tenemos guardada en el corazón porque está cargada de muchos sentimientos, de muchas emociones y de algo que Guillermo dijo. Esto no tiene que volver a pasar y no deberá pasar, y estoy seguro que no volverá a pasar. El nunca más para esto también corre. Como el nunca más para otras cosas en la vida y en la historia de la Argentina, el nunca más para esto en Santa Fe. Ahora vengo, estamos en aire, volvemos enseguida. El multimedio más importante de la provincia de Santa Fe. Aire de Santa Fe. Porque pensamos en nuestras audiencias y porque ellas esperan de nosotros profundidad, claridad e investigación en cada tema, porque contamos historias bien narradas, porque hacemos un seguimiento detallado y minucioso de la información, y para que encuentres rigor informativo y calidad audiovisual. Aire de Santa Fe Radio y airedigital.com forman el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe.